Por Santa Magdalena, recoge tu higuera. Esta semana del 22 de julio llegan máximas veraniegas. Es verdad que hablar de una ola de calor es complejo, porque para eso se tiene que cumplir, se tienen que cumplir ciertos valores, ciertas características concretas. Lo que está claro es que dejamos atrás una semana, la semana pasada, que nos trajo la primera ola de calor a España. Es verdad que no fue una ola de calor de las más intensas, de hecho, no duró mucho, empezó el jueves y terminó el sábado. Nos trajo temperaturas desde luego elevadas, pero esta semana, aunque hablemos también de temperaturas elevadas, podremos notar incluso también algún descenso. Pero bueno, vayamos por partes, y es que esta semana podremos vivir valores de 28, incluso por zonas del Cantábrico, 35 en amplias zonas del norte. Por ejemplo, 40 grados se podrá llegar a vivir en ciudades como Zaragoza, en ciudades como Madrid, en ciudades como Ciudad Real o como Sevilla. Por tanto, tenemos una semana por delante veraniega, típica del verano, pero ojo, porque también una zona de bajas presiones, una borrasca, querrá hacer de las suyas y nos querrá traer cosas interesantes, que se querrá implantar de una forma curiosa. Es decir, podremos vivir tormentas que ya incluso se puedan notar a partir del jueves, pero bueno, en general, aunque tienen más información hoy en el artículo de noticias, por resumirlo, tenemos de cara a terminar esta semana de 22 de julio la presencia de una zona de bajas presiones que nos querrá traer tormentas, notables en zonas, por ejemplo, del Levante o de los Pirineos. Pero bueno, una zona de bajas presiones que también nos afectará de cara a la semana que viene. Y ojo, porque sobre ese avance hoy hablamos más en el artículo de noticias. Gracias.